Carl Gustav Jung, uno de los psicólogos y psiquiatras más importantes de toda la historia. Su maestro fue Sigmund Freud, pero con el tiempo tomaron caminos distintos. Jung descubrió un conocimiento oculto en el estado de vigilia, ni dormido ni despierto, e intentó interpretarlo en el extraño Libro Rojo de Jung. El libro estuvo censurado en una caja fuerte por más de 100 años, hasta que se hizo público y se reveló los secretos del propio Jung. Existe un conocimiento ligado a los arquetipos prehistóricos que tenemos programado en el inconsciente. Jung utilizó la alquimia y el conocimiento de los textos más antiguos del mundo que descubrió en sus innumerables viajes, y esto lo hizo para poder bajar al inconsciente en los sueños, tocar el alma y poder ver incluso algo parecido a Dios. Jung accedió al lado oscuro de la mente, que aterrorizó a sus familiares porque cada vez que se encerraba en su torre a escribir, aparecían fenómenos extraños en la casa. ¿Qué descubrió Jung en ese otro lado? ¿Fue Jung el maestro de las tulpas? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Este videoprograma que vais a ver ahora mismo se puede considerar como una pieza más que complementa el amplio puzzle sobre la mente humana, sobre las sombras incluso de la propia creación. Lo que os voy a comentar es una investigación que yo mismo he tomado sobre la figura del mítico psiquiatra y psicólogo Carl Gustav Jung, un hombre que se sumergió en la mente humana, en el inconsciente, y descubrió que a través de los sueños se pueden colar el inconsciente colectivo. Carl Gustav Jung descubrió que el ser humano tiene una mente que está por encima de nuestros cerebros, una mente colmena, como las abejas, y que se puede acceder mediante los sueños. Eso entre muchas otras cosas, porque su libro rojo, como luego veremos, tiene una simbología que nos puede dejar helados, una simbología que ya conectaba con la alquimia y los viejos saberes de mucho antes que el propio Egipto. Pero vamos a comenzar por el principio. ¿Quién es Carl Gustav Jung? Veréis, este hombre nació en 1875 y murió en 961. Este hombre es de origen suizo y, como ya bien he dicho, es considerado uno de los mayores psiquiatras y psicólogos de toda la historia humana. El señor Jung colaboraba estrechamente con Sigmund Freud. Eran bastante amigos e incluso realizaron trabajos conjuntos. Sin embargo, Freud le intentaba imponer su modelo de pensamiento al pobre Jung, y Jung no estaba de acuerdo con esa imposición que le hacía, ya que Freud siempre le decía que todos los traumas mentales, o parte de ellos, están originados con un problema sexual. El señor Jung, como ya he dicho, no estaba de acuerdo. Él pensaba que eso limitaba el diagnóstico, y él proponía otro modelo, el modelo de los arquetipos. Para Jung, los arquetipos serían una especie de reminiscencia que nos viene de la prehistoria, unos conceptos que ya el hombre de las cavernas, el hombre prehistórico, interiorizó en sus genes y afloraba en toda la humanidad. Pero este concepto lo veremos más adelante. Podemos considerar que Jung buscaba en las sombras de la mente humana, buscaba en los sueños explicaciones para los problemas que tenían sus pacientes, sobre su propia vida. Y buscando esto, buscando la solución de los problemas, detectó que en los sueños había ese conocimiento de los arquetipos, por lo que descubrió el inconsciente colectivo. Incluso la parapsicología y la precognición eran unos temas que a él mismo le preocupaban. Cuando se lo comentó a Freud, el estudio serio de la parapsicología, de los fenómenos extraños,
Freud se rió de él e incluso le desprestigió ante el público. Por ello, con el tiempo, Freud y el señor Jung empezaron a llevarse mal y se separaron, algo que le produjo una enorme tristeza de vida al señor Jung. Jung curaba a sus pacientes, como bien he comentado, usando el inconsciente y sobre todo pasando de los protocolos de psicología. Todo lo que él había estudiado lo tiraba. Él inventaba un nuevo método para poder curar a sus pacientes. Y ese método utilizaba también una implicación emocional del propio Jung junto a su paciente, llegando a curar los problemas emocionales de un montón de personas. Eso sí, en su biografía comenta algo muy extraño. Cuando se implicaba emocionalmente con sus pacientes, surgían fenómenos extraños que no podían ser explicados. Objetos que se movían, luces que se apagaban o incluso la propia radio hacía cosas extrañas. El señor Jung viajó por todo el mundo. Este hombre buscaba el conocimiento de la India, África o incluso de Egipto. Él quería leer todos y cada uno de los textos de saberes antiguos para poder buscar los arquetipos. Él se estaba empezando a obsesionar con los arquetipos y todo eso a raíz de la ruptura con su amistad de Freud, ya que él intentaba buscar una línea muy distinta para investigar esos problemas mentales. Con el estudio de todos estos textos determinó esos arquetipos, su existencia y cómo hasta el día de hoy permanecen nuestros sueños, aunque nunca hayamos visto nada sobre la cultura africana, sobre Egipto, nada de eso. Están dentro de nosotros como una esencia dentro de los genes. Pero también hay arquetipos actuales que la gente toma sin darse cuenta. Por ejemplo, el señor Jung decía de sus propias palabras, en un documental, que después hablaremos de ese documental, hablaba del arquetipo del doctor. Se presupone que todos los doctores deben ser educados, deben tener una actitud muy disciplinada y un vocabulario excelso para que sean profesionales. Pero ¿por qué el doctor debe, de alguna forma, comportarse así? ¿Y por qué el doctor, cuando se va a su casa y en la intimidad, se comporta de una forma totalmente distinta? Pues porque somos construcciones sociales. Nuestro pensamiento, según Jung, es un arquetipo social de la era en la que estamos viviendo. Por lo que el doctor ha sido esa construcción también. Pero eso es como un leve ejemplo de los arquetipos porque es algo mucho más amplio y complejo. Como bien estaba comentando, le afectó la ruptura de Freud muchísimo y dejó su estudio del consciente para pasar a su estudio del inconsciente, como ya estaba empezando a hacer con sus viajes y ese estudio del arquetípico. Por lo que el señor Jung decidió hacer una técnica algo peligrosa para poder sacar su inconsciente e indexarlo a su consciente, es decir, la fusión de tulpas de la que hemos hablado en programas anteriores. Jung empezó a escribir y relatar todos y cada uno de sus sueños. Él quería indagar en sus sueños para encontrar el arquetipo. Todas las figuras y personajes que aparecían en sus sueños los dejó plasmados primero en el libro negro y después en el libro rojo de Jung, donde están todas las ilustraciones. Allí aparecían serpientes negras en su sueño, sombras, un viejo sabio del cual él llamó Filemón y también una mujer que llamó Salomé y que representaba el ánima, el alma. Con el tiempo buscó los arquetipos de estas figuras que os he comentado y pudo escribir el libro llamado Los 7 sermones a los muertos, que implementó en el libro rojo de Jung. Filemón representaba la sabiduría oculta y también el poder omnipresente, el poder supremo. Pero esto le llevó a pensar que existiría dentro de los sueños y con estos elementos un camino iniciático para poder llegar a las entrañas del alma e incluso poder vislumbrar a la idea de Dios, un Dios que él no creía como el Dios cristiano, ni mucho menos.
la idea de Dios como el todo hermético que ya comentaban en el antiguo Egipto. El señor Jung tuvo la necesidad de aprender alquimia. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que en los sueños aparecen símbolos y figuras geométricas que pertenecen a un arquetipo desconocido de la antigüedad. Estas figuras las vio en libros de alquimia y por eso tuvo la necesidad de aprender todas y cada una de las simbologías de la alquimia. Y la simbología fue la clave, porque descubrió que los símbolos guardan un enorme poder inconsciente para nuestra mente. Como anécdota curiosa, el creador de la propia alquimia, Hermes Trismegisto, allá en el antiguo Egipto, no solo creó la alquimia, también creó la psicología al propio Trismegisto, por lo que alquimia y psicología deben ir de la mano necesariamente para poder interpretar ese código oculto en los sueños. Pero de esto la ciencia oficial no quiere saber nada. Dicen que son dos cosas separadas y que la alquimia es pseudociencia. Pero si los antiguos apostaban por esto y el propio Jung encontró esa correlación, ese nexo, sin ni siquiera estudiar antes esas culturas antiguas, las estudió después, a mí me da que hay gato encerrado en todo este asunto. Porque la alquimia y la psicología, si la fusionas, encuentras ese camino iniciático hacia el devenir del alma. Pero bueno, continuando con este asunto, como ya os he dicho, el señor Jung creó el libro rojo de Jung. Este libro permaneció 100 años en una caja fuerte de un banco de Suiza hasta que en el año 2009 los familiares del difunto Jung decidieron publicarlo, ya que esta era la obra más importante del señor Gustav Jung. Escribió este libro mediante la técnica imaginación activa. Esta técnica, como ya os he dicho, la inventó el propio Jung y consistía en casi dormirse, estar dormido pero estar despierto a la vez, estar en el estado de vigilia, porque en ese estado era consciente o semiconsciente de que el inconsciente le estaba dando los mensajes oníricos de esos símbolos que pertenecían a los arquetipos prehistóricos. Las imágenes que vio, él estaba seguro de que no pertenecían a su experiencia, porque en nuestro día a día podemos ver objetos, conocer personas o hacer cosas que luego soñemos con esas cosas. Pero él estaba convencido de que esto no era fruto de su experiencia, sino que provenían de esos arquetipos ancestrales. Que por cierto, si de verdad todo lo que estaba estudiando Jung es cierto, esos arquetipos serían programados en la mente humana por fuerzas desconocidas de las que al final de este vídeo hablaremos. El libro rojo de Jung también contenía fragmentos del libro negro de Jung, del cual he mencionado antes. El libro negro era igual que el libro rojo, pero estaba escrito, no tenía dibujos ni ilustraciones. Incluso lo escribió con un lenguaje algo parecido a lo medieval. Pero él quiso recuperar esos escritos de sus sueños, de su investigación, y colocarlos en el libro rojo de Jung. Muchas de las imágenes que aparecen en este libro, que repito, provienen de sus sueños, se asemejan muchísimo con iconografía de Egipto, de África y de la propia India. Eso antes de hacer sus viajes, porque esto fue un proceso de búsqueda como un camino iniciático. Por lo que llegó a entender de que las culturas antiguas hicieron una base que se quedó en el inconsciente colectivo como esa red colmena de la que todos nos podemos conectar. Después de todas estas investigaciones, el señor Jung parece que perdió su mente. O no que la perdió, sino que decidió adentrarse mucho más en ese peligroso mundo del inconsciente. Por lo que se encerró en su torre, en una casa que tenía una torre allí en Suiza, concretamente en Bollingen, y allí se encerró para escribir sin que nadie le molestara. Cuando empezó a escribir de forma ininterrumpida durante muchos días y noches seguidas, los familiares del propio Jung empezaron a ver cosas raras que no deberían estar en su casa.
cosas que daban miedo, fenómenos que podríamos decir paranormales. Entre ellos, Jung menciona en su biografía estos fenómenos como por ejemplo que de vez en cuando escuchaba una música que no sabía de dónde venía y que era imposible porque él estaba solo en su recinto, quiero decir solo con respecto a sus vecinos, porque sí que había gente en su casa. Escuchaba esa música, veía sombras que no tenían sentido tampoco, y una noche vio a un montón de encapuchados en su jardín mirando a su ventana. El señor Jung empezó a investigar sobre su casa y descubrió un esqueleto, un muerto que se había podrido en sus tierras y que pertenecía a un soldado de Napoleón, por lo que le hizo un entierro militar para, según él, apaciguar su alma. Pero él estaba convencido de que el alma, los espíritus y todas estas manifestaciones paranormales provenían de la mente, y eso es algo que yo mismo he comprobado en mi tesis sobre el fenómeno tulpa, por lo que cuando yo descubrí las investigaciones de Jung, me di cuenta de que estaba corroborando lo que yo había investigado de forma paralela. Las tulpas son creaciones de nuestra mente, y el señor Jung sabía muy bien qué había en el inconsciente. Pero continuando con este misterio, el señor Jung mandó tallar una piedra muy grande, como un monumento, allí en su casa de Bollingen, cerca de la torre. Era un monumento extraño con una serie de iconografía de alquimia e inscripciones sobre conocimiento oculto que él mismo descubrió. Algunas de las inscripciones hacen una reverencia a la vida, porque él incluso llegó a amar la vida como cualquier otro ser humano. Como dato curioso, el señor Jung hablaba de ovnis, de objetos voladores no identificados en el cielo, pero lo hizo de una forma muy curiosa. Veréis, tiene un libro que se llama Un mito moderno, sobre cosas que se ven en el cielo, y hablaba sobre ese fenómeno ovni que se estaba viendo en todo el mundo y demás. Pero él lo describía como una manifestación de la mente colectiva para generar luminarias que avisaban de un peligro inminente. Él nunca le dio esa importancia extraterrestre, sino otro prisma distinto. Y me parece interesante que existan otras teorías sobre qué es lo que ahí arriba aparece desde la noche de los tiempos. Porque, por mucho que creamos que son extraterrestres, no sabemos la verdad todavía. El señor Carl Gustav Jung murió el 6 de junio de 1961 leyendo un libro apaciblemente en su casa y de forma súbita. Sí que es verdad que tenía una especie de enfermedad, pero no era muy importante. Sin embargo, ese día murió apaciblemente leyendo. Pero el día en que murió, cayó un rayo muy potente a su árbol. Un árbol que él, se sentaba para leer libros, para investigar, para pasar el rato. Pues el día de su muerte, un rayo misteriosamente cayó y partió su árbol preferido. El jardinero con el tiempo, pudo recuperar ese árbol, pudo incluso restaurarlo, pero bueno. Llegados a este punto, me quedan por decir 3 cosas importantes. La primera, tenéis un documental muy extenso en la descripción de este vídeo en el que podéis ver al propio Jung hablando sobre toda esta temática. No son habladurías, no son gente que se ha inventado cosas, no. Esto es, por palabras de Jung, todo lo que se ha dicho. Por lo que el documental que vais a ver, si queréis verlo, no tiene desperdicio, tiene un montón de conocimiento que incluso se puede aprovechar segundo a segundo de documental. También quiero que sepáis que el libro rojo de Jung podéis adquirirlo. Eso sí, creo que vale entre 100 y 200 euros, porque es un libro muy grande, no es un libro normal, es muy grande, y está lleno de un montón de ilustraciones, de simbología y de textos enriquecedores del conocimiento del inconsciente. Y también os quería decir que esto que os he comentado en este videoprograma tan solo es el 1% de todo lo que hay detrás. Me gustaría que, si os interesa este tema, que investiguéis más, que no os quedéis solo con este vídeo, porque hay muchos más datos, mucho más conocimiento de algo que yo creo que fue un hombre
que viajó a la oscuridad de la mente, encontró conocimiento que está dentro de nosotros y que ignoramos y lo sacó a la luz. Pero el caso es que nadie le hizo mucho caso. Y nada, con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os traigo El secreto de Prometeo, escrito por nuestro amigo Cristian Ceballos. En este libro, el autor lo que hace es intentar aconsejarnos sobre que existe un camino muy distinto para llegar a alinear nuestras emociones. Es un camino, iniciático también, pero para eliminar el dolor, el sufrimiento y poder centrarnos en nosotros mismos para conseguir cualquier cosa. Nuestro amigo Cristian también incluye ideas del hermetismo y muchas claves interesantes sobre simbología oculta para el ser humano. Pero sobre todo quiero que os hagáis una idea de que este libro intenta mejorar nuestra calidad de vida, mejorar nuestra espiritualidad sobre todo, y poder caminar todos juntos por ese camino hacia lo desconocido. Y nada, con esto acabamos este videoprograma y os mandamos un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.